En la discusión que se está dando y que se debe dar sin duda sobre el modelo o proyecto a seguir de acá en adelante, debe haber algunos derechos irrenunciables. Uno de ellos es el derecho a la alimentación, que es sin duda un piso básico que debe ser innegociable para cualquier gobierno popular. En pleno siglo XXI y desde hace mucho tiempo, el derecho a alimentarse y alimentar a la familia es hacerlo en su casa, no en un comedor. Este gobierno recibió como herencia a 8 millones de argentinos comiendo diariamente en un comedor, renunciando a comer alrededor de una mesa con sus hijos en sus casas. La comida que ellos mismos compraron y cocinaron. En este momento hay más de 13 millones de argentinos, el aumento estuvo relacionado con la pandemia, que se alimentan en comedores. Seguramente cuando la pandemia finalice, no va a volver a 8 millones, quedará en 10 millones. Es decir, una cuarta parte de los argentinos come y va a seguir comiendo en un comedor. ¿Es soportable eso? ¿Para quién es razonable eso? ¿Alguno de los que lo escuchan? ¿Alguien tiene un amigo? ¿El presidente de la sociedad rural piensa que es natural que en Argentina un cuarto de la sociedad se alimente en comedores? Miren, en 2001, fruto de la crisis de 2001, en 2002, llegamos a tener 11 millones de personas indigentes, con hambre. Y yo en ese momento hice una investigación que tardé como 3 meses, con ingenieros en alimentos, nutricionistas y gente de la producción agropecuaria, para ver qué cantidad de alimentos se producían en Argentina, qué cantidad de calorías totales, las dividimos por la cantidad de habitantes y nos dimos cuenta que sobraba un montón. En ese momento, la primera investigación que hice, que se hizo muy famosa y la gente lo repite, producíamos alimentos para 300 millones de personas. Años después, hice una segunda investigación en 2007 y ya producíamos para 450 millones. El año pasado la actualicé, la gente sigue repitiendo 450 el número, pero yo la seguía actualizando. Y el año pasado me daba para 580 millones de personas. Es decir, en un país en donde producimos alimentos para 580 millones de personas, y este año es récord, este año va a ser el récord histórico de cosecha, va a ser para más, tenemos un cuarto de la sociedad que se alimenta en comedores. En 2015, con un salario mínimo, vos podías comprar 444 kilos de pan. Hoy podés comprar 237. Es decir, el salario cayó casi a la mitad en términos de pan. Nuestro salario mínimo hoy compra la mitad del pan que compraba en el último año de gobierno del kirchnerismo. Si lo haces en términos de litros de leche, en el 2015 podíamos comprar 512 litros de leche y ahora 281. ¿Y qué pasó? ¿Quién tiene la plata de ese trabajador que ya no puede comprar ni pan ni leche? La tienen los productores agropecuarios. En 2015, una hectárea, por ejemplo, de soja, utilizamos para hacer este trabajo en base a la revista agropecuaria Márgenes Agropecuarios, utilizando un campo mediano de 200 hectáreas en el sur de Santa Fe. En 2015 ganaba $312 por hectárea y ahora gana 421. Tuvo un incremento en sus ganancias en dólares de un 35%. Pero como la devaluación fue muy grande,
el incremento en términos de peso fue del 870%. Es decir, 3 veces la inflación del periodo macrista, en términos de soja. Si lo haces en términos de maíz, el aumento de las ganancias de una hectárea fue del 75% en dólares, o del 450 en pesos. Y del trigo, el aumento de las ganancias en dólares, escucha bien, fue del 470%. ¿Sí? Los productores agropecuarios ganan un 470% más en dólares que en 2015. Es decir, un 3000% en pesos. Esto tuvo que ver con todas las medidas que se fueron tomando, con las fuertes devaluaciones, con la baja fortísima de las retenciones, un camino que no se desandó, y con la suba de la productividad que el campo no comparte. Lo que hubo es una mega transferencia de ingresos de toda la sociedad hacia este sector agropecuario. Entonces todos ganamos menos ingresos en términos de comida, y entonces hay una parte de la sociedad que no puede comer. Cada vez es más difícil en Argentina, con estos medios de comunicación que fueron cambiando nuestra mirada sobre la economía y sobre lo que debe ser un pacto social y una vida en comunidad, que la gente del campo piensa que ellos pueden cobrar lo que quieren y que si el vago de la matanza no puede comer, es un problema de él. Le han dicho realmente que el que no puede comer es un vago. Es decir, en Argentina, que tenía un desempleo del 27% en 2003, cuando asumió Kirchner, que había bajado al 6% cuando se fue Kirchner, y que hoy está llegando al 15%, aparentemente esta gente piensa que la gente se hace vaga, se hace trabajador, se vuelve a ser vaga, en vez de entender que son los perjudicados de un proyecto económico. Así que no quieren ningún tipo de negociación. Ellos se sienten escindidos de la sociedad, creen que ese dinero es solo suyo, que no necesitan nada del Estado, es decir, aparentemente ellos deben haber construido sus propias carreteras, ferrocarriles, puertos, centrales eléctricas. Pues no es así. Ni ellos construyeron nada, ni los que compran la comida son vagos. En ningún lugar del mundo, ni ningún autor económico, ni Adam Smith, ni siquiera los neoliberales más acérrimos en este momento, piensan que la propiedad privada es absoluta. La propiedad es relativa, y mucho más los frutos de la tierra. No pueden vender la comida a cualquier precio, no pueden generar semejante transferencia de recursos. La cosecha de este año va a ser histórica, la más alta de toda la historia. Es decir, mientras la población está hambreada, el campo va a ganar más que nunca. Va a tener una cosecha de 150 millones de toneladas que va a costar 30.000 millones de dólares o 3 billones de pesos. En este tiempo, en estos años, mientras la gente se hambreaba, aumentó la venta de automóviles BMW, que cuestan más o menos 80, 90 mil dólares, un 344%. De motos de alta cilindrada, un 472%. De relojes Rolex de oro, un 786%. De perfume francés Chanel, un 1800%. Esto demuestra que hubo una transferencia de recursos terrible. Todos sabemos cómo se distribuyó la tierra en Argentina, desde Bernardino Rivadavia, cómo se regaló, hasta la matanza de los pueblos originarios, que culmina en Roca, y donde se termina de distribuir la tierra. Quienes hoy son los dueños, en general son los tataranietos de esos tipos. Aunque esto no hubiera ocurrido, nadie tiene el derecho de ganar cualquier cosa mientras otro se muere de hambre. En otros países, el impuesto a la tierra es altísimo, hay impuesto a la herencia, y la tierra se distribuyó de otra manera. Es decir, no es que en todo el mundo es así. ¿Sí? Acá hubo un pecado original de distribución de tierras, nunca hubo impuesto a la herencia, por lo tanto los tataranietos siguen siendo tan privilegiados como el tatarabuelo, y los impuestos a la tierra son muy bajos. Entonces, las retenciones deberían volver a 2015, y el gobierno nacional debería preocuparse
porque los argentinos coman en su casa. Me parece que cualquier proyecto en el que trabajemos en los próximos años debe tener un piso básico. Y ese piso básico es que cada argentino coma en su casa. Listo.